A ver, resolvamos estos problemas. Bueno, es la guía que se ha presentado. De la guía lo más importante es resolver la parte teórica. Esta parte. Entre las cargas de la estática se cumple cuál de los siguientes incisos. El inciso que se cumple es obviamente el primero. Los negativos atraen a los positivos. Los negativos atraen a los negativos, eso es falso. Los negativos atraen a los positivos, eso es falso. Los positivos atraen a los positivos, eso no es cierto. Y los negativos a veces se pelean, eso tampoco es cierto. Siguiente. Si un objeto tiene 3 cargas negativas y 2 cargas positivas, está cargado negativamente. Un objeto tiene una carga eléctrica si gana electrones, pierde electrones, los dos, ni A ni B, ya sea A o B. Esto. Si gana o pierde, esto es. Se cree que una corriente eléctrica es un movimiento de electrones. O electrones libres, tendría que ser lo más correcto, perdón. Electrones libres que están ahí alejados del átomo, ¿no? Listo. Al acercar un cuerpo electrizado negativamente a una esferita de péndulo eléctrico, dicha esfera se repelida, entonces la esferita solo podría que, si estoy acercando algo que está negativo y la esfera se acerca, entonces la esfera seguramente está también cargada negativamente. Solo podría estar cargada negativamente, esto es. Porque se repele, ¿no? Si un cuerpo se carga positivamente, ganó protones, no, aumentó, no, ganó protones. Si un cuerpo se carga positivamente, ganó protones, perdió peso, aumento de peso, no contiene iones positivos, ninguna de las anteriores. Bueno, no está muy bien planteada esta pregunta, ¿no? De algún libro lo tomé. La respuesta que está más cerca sería ganó protones, ¿ok? Pues se cargó positivamente. Bueno, esto es para un poco analizar. A ver, intentaremos analizar de la siguiente manera. No, hagamos esto. Lo que pasa es que Q1 tiene carga y es más grande que la carga Q2. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que colocar una tercera carga Q para que quede en equilibrio sobre la línea que une las dos cargas. Entonces lo ponemos en el punto medio de la distancia que les separa, más cerca de Q1 entre ambas, más cerca de Q2 entre ambas, a la izquierda de Q1. Lo que pasa es que, si te das cuenta, la carga que vamos a colocar acá, ¿no? Pondremos este colorcito. La carga que vamos a colocar acá, lápiz, ¿no? Perdón, lápiz. La carga que colocamos acá, voy a hacerlo con el mouse, perdón. Estoy utilizando la tablet y alguna cosa salió mal con la tablet. Entonces la carga que tengo acá, si esta carga es positiva, ¿qué va a pasar? Esta positiva con esta positiva se van a repeler, por lo tanto el campo eléctrico va a ir hacia allá. No, entonces no estamos hablando de campo eléctrico, estamos hablando de fuerza eléctrica, perdón, fuerza eléctrica. Entonces si coloco acá una tercera carga, considera las cargas Q1 y Q2 como se indica en la figura, donde se debe colocar la tercera carga Q para que queden equilibrios sobre la línea que une las dos cargas. Entonces si lo colocamos acá una tercera carga Q, lo que va a pasar es que entre esta carga y esta carga se van a repeler y por lo tanto voy a tener ahí una fuerza F1. Entre esta y esta se van a repeler y por lo tanto voy a tener aquí una fuerza F2. Entonces acá puedo tener F1 y F2. Entonces en ese sentido se podría establecer algún punto en acá donde sí se mantenga el equilibrio. ¿Qué tal si esa carga la coloco acá? Esta con esta me crea una fuerza hacia allá. Y ahora esta, la Q2 con la carga nueva y también se van a repeler. Igual van a apuntar hacia allá las fuerzas. Entonces en este escenario nunca se va a mantener equilibrio porque ambas fuerzas están apuntando a la izquierda.
¿Qué pasa si coloco acá? Si coloco acá la fuerza, entonces esta con esta carga se van a repeler, entonces tengo una carga así. Esta con esta también se van a repeler y voy a colocar una carga así. Entonces estos escenarios no son factibles. El único escenario correcto es que ponga la carga nueva entre las dos cargas Q1 y Q2. Pero más cerca de Q1 o más cerca de Q2. Como la carga Q1 es más grande y la Q2 es más pequeña, para que mi fuerza sea más o menos equilibrada tendría que colocarla acá. Porque la fuerza que se va a producir con Q1 y con esta carga Q que pongamos acá va a estar un poco más pequeña porque la distancia es más grande. Y en cambio, como la carga Q2 es más pequeña y la distancia es corta, entonces eso le va a ayudar a que esta fuerza sea exactamente igual a esta fuerza. Por lo tanto, la respuesta es más cerca de la carga Q2 entre ambas cargas. Eso es ya. Y colocamos eso. Listo, siguiente. Un cuerpo A rechaza un grupo de sustancias, otro cuerpo B rechaza a otro grupo de sustancias, pero las sustancias entre ambos grupos se atraen entre sí. Entonces señale lo correcto. A y B están cargados positivamente, A y B están cargados negativamente, A está cargado positivamente y B negativamente, o viceversa, el punto A está... Entonces nos haremos un esquema, a ver qué podría pasar. Un cuerpo A rechaza un grupo de sustancias, o sea que rechaza un grupo de sustancias que digamos que está acá, rechaza eso. Un cuerpo B rechaza otro grupo de sustancias, aquí está el B, rechaza otro grupo de sustancias y esas sustancias les podemos C. Pero las sustancias de ambos grupos se atraen entre sí, entonces esto se atrae con... La única manera que se atraigan estos es que este, digamos, esté positiva y esta esté negativa, o otra posibilidad, esta es positiva y esta es negativa, ¿no ven? Entonces, si esto es negativo, eso tendría que haber sido negativo en la primera instancia. Si esto era positivo, esto tendría que haber sido positivo en la primera instancia. Si esto era positivo en la primera instancia, esto tendría que haber sido negativo, no positivo también. Y si esto era negativo en la primera instancia, eso tendría que haber sido negativo para que se trascienda, ¿no? Entonces, según este esquema, ¿cuál es la que se ajusta más a ese comportamiento? A y B están cargados positivamente, esos son no. A y B están cargados negativamente, no. A está cargado positivamente y B negativamente, o viceversa. A está neutro y B está cargado positivamente, o viceversa. A están por el inciso C. A está cargado positivo y B negativamente, o viceversa. Esa es la respuesta, ¿ok? Indica lo incorrecto. En el electricidad, la Tierra está actuada como inmenso manantial de electrones. Esto es cierto. En la Tierra nosotros, por eso es que le llamamos Tierra, ¿no? En la Tierra hay infinidad de electrones, pero también protones, ¿ok? Pero sí la Tierra es considerada como un inmenso manantial de electrones. Eso es cierto. Si un cuerpo cargado positivamente se pone en tierra, aumenta su peso y queda neutro. Eso no es cierto. El aire se convierte en semiconductor con la humedad. Sí, esto es cierto. En las fábricas de papel se acostumbra a humedecer el ambiente para evitar los incendios. Sí, es cierto. Con una varilla cargada positivamente se toca un cuerpo pequeño aislado y descargado, dejándolo luego cargado positivamente. Finalmente la varilla esta queda necesariamente con carga negativa. Correcto. Entonces esto no es cierto. No, pues cómo va a aumentar su peso. Un electroscopio está cargado positivamente si se le acerca un cuerpo, las hojas disminuyen su abertura. ¿Qué carga cree que existe en el cuerpo? Un electroscopio está cargado positivamente, entonces el electroscopio está cargado con carga positiva. O sea que en ese instante deben de estar separadas sus hojitas. El electroscopio es así, es un envase y aquí le colocamos una pelotita, aquí hay un conductor y estas dos hojuelas que forman el electroscopio están separadas. Un electroscopio está cargado positivamente si se le acerca un cuerpo, las hojas disminuyen su abertura, o sea que un poquito ya se quieren acercar, ya no es tan fuerte la carga positiva que tienen. ¿Qué carga cree que existe en el cuerpo que se le acercó? Carga obviamente negativa.
Eso es, ¿ya? Cuando un cuerpo eléctricamente neutro pierde electrones, queda cargado positivamente. Listo. Un cuerpo tiene carga eléctrica cuando contiene diferente número de electrones que de protones. Si la varilla de vidrio se frota vigorosamente contra una tela, quedará cargada. Esto es un poco de teoría, ¿no? Bueno, pero si nos entramos al internet y lo buscamos, entonces vas a encontrar facilito la respuesta, ¿ok? Bueno, esto es una pregunta clásica, ¿no es cierto? La varilla de vidrio y la tela de seda. Entonces, si ves un poquito de teoría, la varilla adopta una carga positiva y la seda una carga negativa, ¿ok? Señale falso, verdadero, lo siguiente. ¿Cuáles son falsos? ¿Cuáles son verdaderos? Una base de plástico se carga negativamente si es frotada contra una tela de lana. Ojo que esto es plástico y lo otro era vidrio. Esto es cierto. ¿Ok? Un cuerpo por defecto de electrones tiene carga positiva. Sí, si le falta electrones, pues se carga positivamente, ¿no es cierto? La carga no se crea ni se destruye, solo se transmite. Sí, eso es cierto. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es, inciso D, todas son verdaderas, ¿ok? Posaremos esto para que no se confunda. La respuesta de esto eran todas son verdaderas. Listo. Siguiente pregunta. Lo que pasa es que acá, con las disculpas del caso, acá hay un error ya en la guía que te ha mandado. Esto estaba con otro término. El correcto término es cuantización, ¿no? Cuantización, estamos volviendo en segmentos pequeños. ¿Qué enunciados no están de acuerdo con la teoría de la cuantización? La teoría de la cuantización de la electricidad dice que justamente porque hay carga eléctrica, por movimiento de electrones o por defecto o incremento de electrones, ¿no es cierto? Eso también estaba mal. Lo que pasa es que esto no es 10. Esto lo de un libro muy antiguito lo puse y revisándolo es 19. ¿Ok? 19. Entonces veremos cuáles son correctas. La menor carga que existe en la naturaleza es esta. Sí, esa es la menor carga que existe. Es la carga que tiene un solo electrón. Toda carga es múltiplo que la carga de electrón. Eso es verdadero. La carga 8.5 por 10 a la menos 9 puede existir. ¿Cómo resuelves eso? Lo hemos hecho en clases, ¿no? Entonces tiene que ser esto múltiplo de la carga de 1.6, ¿no es cierto? De la carga primigenia, que es 1.6. Esperemos si es múltiplo. 8.5 exponente a la menos 19 y dividimos entre 1.6 exponente a la menos 19. Me sale 5.31, 25. 5.31 no puede ser una fracción. Por lo tanto, esto es lo que está falso, ¿no? Entonces esto es verdadero, verdadero, falso. O sea que el 1 y el 2 es la respuesta. Esto está mal igual. Perdón. 1 y 2. No, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué enunciados no están? Perdón. ¿Qué enunciados no están correctos? El que no está correcto es el inciso 3. Eso es, ¿ya? Es el que no está correcto, perdón. Eso es. Siguiente. Entonces, ¿qué dice la siguiente? Con respecto a la carga eléctrica, no es cierto que está cuantizada. Sí está cuantizada, se conserva, sí se conserva, es invariante, sí, no varía, solamente se transmite de uno a otro. ¿Puede crearse? No se crea la carga eléctrica, ya está, solamente se transfiere de uno a otro. Solo se transmite, sí, solamente se transmite, eso está correcto. Cuando se carga una esfera conductora, la carga eléctrica se distribuye en... ¿Cómo es esto? Cuando tienes una esfera sólida y por algún medio le transmites electricidad, esa carga por donde se va solamente va a ocupar la parte superficial. Adentro de la esfera entra, no. ¿Ok? Por lo tanto, acá, ¿cuál sería? Cuando se carga una esfera conductora, la carga se distribuye en la superficie exterior. Eso es. En el diagrama se muestra un cuerpo conductor cargado. ¿En qué zona del cuerpo podemos encontrar mayor? Lo que pasa es que acá ocurre lo siguiente. Tienes una esfera. Si la esfera es así,
bien uniforme, las cargas se van distribuyendo a lo largo de la esfera. Digamos, tenemos unos electrones acá, se van repartiendo uniformemente, ¿ok? Y entonces hay una cosa, un concepto que dice que si, por ejemplo, tu cuerpo no es tan uniforme con una esfera, digamos, imagínate que es como un conito, donde sobre todo se alojan las cargas eléctricas, en la parte que está más delgada. Esto se llama el poder de las puntas. Entonces, en la parte más delgada, ahí prefieren, dice, las cargas eléctricas. Inclusive, esas cargas, cuando están en la punta, tienden a salir al exterior, así a la atmósfera, ¿ok? Entonces, ¿en dónde estarían alojadas la mayor cantidad de las cargas eléctricas? Acá en D, mira, en D. En el diagrama se muestra un cuerpo conductor cargado. ¿En qué zona del cuerpo podremos encontrar la mayor densidad de carga? En el punto D. A ese fenómeno también se le conoce como el poder de las puntas, ¿ok? Si acercamos un cuerpo a un electroscopio, observamos que las hojuelas de este se abren. Podemos decir que el cuerpo que tiene carga positiva, tiene carga, está descargado. No, solamente podemos afirmar que tiene carga. Porque cuando lo acercamos al electroscopio, el electroscopio lo que va a hacer es... allá. No tocamos, mira, solamente se acercamos. El electroscopio es un tazito, generalmente de vidrio. Tienes acá un alambre de cobre. Acá le ponen una pelotita de algún material conductor y acá le ponen dos hojuelas de un material conductor. Cuando se acerca algo que está, imagínate que esto está cargado negativo, lo que va a hacer es que por inducción, ¿qué cosa es inducción? Acá en esta parte tienes cargas positivas, tienes cargas negativas, ¿no es cierto? Positivas y negativas. Entonces acerca algo negativo, va a querer atraer las cargas positivas, ¿no es cierto? En esta partecita se van a alojar las cargas positivas porque si quieren ser atraídas por esta carga negativa. Las cargas negativas que tienen esta esferita de estaño se van a este ladito, ¿ya? Ese fenómeno de electrización se llama electrificación por inducción. Entonces funciona si el objeto que está acercando es positivo, si es negativo, de la misma manera funciona, ¿ok? Por tanto, lo que podemos responder para esta pregunta es que tiene carga. Siguiente, la base cargado negativamente se acerca a un cuerpo conductor. En el conductor sucederá que lo que pasa es que esto es negativo, negativo, negativo. No se están tocando. Entonces el fenómeno es parecido al que te digo hace ratito. Antes, al principio estas cargas estaban así, homogéneamente distribuidas en esta esferita AB. Pero cuando se acerca un objeto cargado, entonces lo que van a hacer es que se van a reacomodar esas cargas positivas y negativas. Y va a ocurrir esto. Quieren las cargas positivas ir a encontrarse con las negativas. Y ahí están, ¿ya? Y las cargas negativas de este cuerpo van a ocupar este ladito. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? A se carga positivamente, eso es correcto. B se carga negativamente, también es correcto. Los electrones van desde el A hasta B, eso también es correcto, ¿no? Porque los electrones se mueven hacia allá. Y entonces esas tres son correctas. Entonces vámonos a nuestra pregunta, serían los todos. Todos es, ¿ya? Entonces nos vamos a la siguiente. Si dos cargas se repelen, podemos asegurarnos que son positivas, son negativas, son neutras, son de igual signo, estas, ¿no? Son de signo contrario, no. Ah, y esto igual está, tengo un error en el PDF que les mandé. Ya está arreglado, sí lo estaba revisando esta mañana. Estos son problemas de campo eléctrico. Todos los anteriores son problemas de electricidad. Así de manera general, esto ya es más específico, campo eléctrico. Entonces, ¿quién ha sido el primero en hablar de campo eléctrico? Por supuesto, Faraday. ¿Cuál es la unidad de campo eléctrico? La unidad de campo eléctrico, si te acuerdas, es Newton sobre Coulomb. ¿Por qué para medir un campo eléctrico se emplean cargas de prueba pequeñas? Son fáciles de producir, no se producen las cargas, entonces está mal. No modifican apreciablemente el campo que se va a medir. Esto tendría que ser una respuesta correcta. Sobre ellas no actúan fuerzas eléctricas, esto tampoco no es cierto, ¿no? Entonces las respuestas tendría que ser el 2.
no modifican apreciablemente el campo eléctrico, entonces por lo tanto inciso B. Ok, es la 2 es la correcta. Con respecto a líneas de fuerza, podemos afirmar que, ¿qué cosa es esto de líneas de fuerza? Les he compartido, a ver, vamos a ver un momentito esto. Esto. Compartiremos. Aquí con este texto, algunos apuntes, les estoy compartiendo lo siguiente, ¿ok? A ver, bueno, les estoy compartiendo lo siguiente. Bueno, líneas de fuerza, lo que pasa es que el campo eléctrico tiene este concepto. Tienes una carga, digamos, positiva. ¿Cómo se presenta el campo eléctrico que genera esta carga eléctrica positiva? Con unas líneas que salen del campo eléctrico, ¿ok? Esas líneas se llaman líneas de fuerza. Si hay cerca de estas líneas una carga negativa, esas líneas de fuerza van a nacer en la carga positiva y van a ir hasta la carga negativa. Esas son líneas de fuerza, ¿ya? Van a nacer acá y llegan a la negativa. Entonces, esta línea de fuerza te presenta muchas propiedades de los campos eléctricos, ¿ok? Una de las principales propiedades que se presenta es la intensidad de campo eléctrico. Donde haya concentrada más líneas, por ejemplo acá, el campo eléctrico es más grande. Donde estas líneas de fuerza no tienen una densidad tan grande, el campo eléctrico es más pequeño. Entonces acá, por ejemplo, el campo eléctrico sería muy pequeño, acá sería el más grande y etcétera, ¿no? Entonces, acá igual te dibujo, ¿no? En líneas de fuerza te pongo un texto y lo van a leer, ¿ya? Por ejemplo, un campo eléctrico, fíjate cómo es con estas características, líneas así, en cuanto a su densidad de manera uniforme, se presentan campos constantes. A ver qué dice acá. Líneas de fuerza paralelas igualmente espaciadas indican que el campo eléctrico es homogéneo, es constante. La densidad de campo eléctrico es igual para cualquier punto, ¿ok? Acá tengo también, mientras más cercanas están las líneas de campo, más intenso el campo eléctrico. Por ejemplo, acá, ¿dónde está más grande el campo eléctrico? En el punto A. En cambio, el punto B está más lejos y aparte de una menor densidad de líneas de campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, el vector campo eléctrico en A es más grande que el vector campo eléctrico en B. Y te pongo ahí otras cositas, ¿no? Las líneas de fuerza nunca se cruzan, ¿ok? Y hay algunos apuntes más. Acá en este texto te he puesto varios apuntes, varios libros que tenía escaneados. Los he recortado partes que me parece que son importantes, ¿no? Que pueden entrar en alguna parte de la teoría. Entonces lo vas leyendo y pues vamos a recurrir a estos apuntes también cuando estemos hablando de electricidad. Ok, a continuación. Aquí el poder de las puntas. Lo que te dice el poder de las puntas te hablo. Y es eso, ¿ya? Compartamos otra vez la guía número 1. Entonces, ¿qué me decía en la guía número 1? Lo siguiente. Con respecto a las líneas de fuerza, las que te acabo de poder afirmar que comienzan las cargas positivas, sí. Terminan las cargas negativas, sí. Algunas veces se cruzan, esto no es cierto. Por lo tanto, 1 y 2. Esto es lo correcto, ¿ok? Esto no. Siguiente. Observando el siguiente campo eléctrico, se puede afirmar que ¿dónde está más denso las líneas de campo eléctrico? Acá. Por lo tanto, el campo eléctrico acá es más grande, acá es más pequeño. ¿Qué dice acá? ¿El campo eléctrico en 1 es igual al campo eléctrico en 2? No. ¿Campo eléctrico 1 y campo eléctrico 0? No. ¿Campo eléctrico en 1 es igual más grande que el no? ¿Campo eléctrico 1 es más pequeño que el campo eléctrico 2? Esto sí es cierto. ¿Ok? Se muestra el campo eléctrico de una carga positiva, por eso están las líneas de fuerza están saliendo de la carga positiva. Si con verdadero o falso respecto a la siguiente figura, ¿el campo eléctrico de esta carga es uniforme? No.
para que sea uniforme tiene que tener este esquema, más o menos como esto, así. La intensidad en A es más grande que la intensidad en B, esto es cierto. En B el campo eléctrico es cero, no. Por lo tanto, esto sería falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, inciso D. Falso, verdadero, sí, falso, verdadero, exactamente. Siguiente. Un electrón se suelta en un campo eléctrico uniforme horizontal que apunta hacia la derecha. A ver, nos dibujaremos. Un electrón se suelta en un campo eléctrico uniforme horizontal que apunta hacia la derecha. Como es uniforme, tengo que dibujar así unas líneas uniformes, paralelas, y seguramente han nacido en un campo eléctrico positivo, en una carga positiva. Por eso es que están saliendo de ahí, ¿no es cierto? Hacia, que apunta hacia la derecha. ¿Hacia dónde el campo eléctrico impulsará al electrón? ¿Hacia dónde se moverá? El electrón llega a este campo eléctrico así feliz, pero como este es positiva y este es negativa, va a querer ir al encuentro de esa carga positiva, ¿no es cierto? Porque se van a atraer. Por tanto, es lo correcto decir que se está yendo hacia la izquierda. Oh. El electrón se va a dirigir a la izquierda. ¿Hacia dónde el campo eléctrico impulsará al electrón? A la izquierda. Si las cargas son de igual valor, pero de signo contrario, ¿en qué punto el campo eléctrico podría ser cero? Acá es medio, esa pregunta es medio capciosa, medio complicada, porque mira, las cargas son de igual valor, o sea que esto es Q, pero positiva, y, bueno, aquella no sé, y esto es Q negativa, ¿no? ¿En qué punto del campo podría ser, el campo podría ser cero? Fíjate que el punto B está al medio, punto A la izquierda, punto C a la derecha. Si el punto B está al medio, el campo eléctrico que produciría, el punto siempre es carga positiva, ¿no es cierto? Siempre asumimos que el punto tiene una carga positiva. Positivo con positivo va a ir al campo eléctrico número 1 en esa dirección. Ahora, este es positivo y este es negativo, entonces el campo eléctrico número 2 tendría que tener esa dirección. Entonces ahí el campo eléctrico es igual a cero, no. ¿Qué pasa si tomo el vector, el punto A ahora? El punto A, que sea, me imagino que hay una carga positiva en el punto siempre es positivo. Positivo con positivo se van a repeler. Esto va a ser el vector campo eléctrico número 1. Entre el A y el C, esta carga es negativa y esta carga, el punto es positivo. Se van a atraer. Y eso tendría que ser vector campo eléctrico número 2. Entonces ahí parecería que el vector campo eléctrico se puede anular y por lo tanto puede ser cero, porque uno está apuntando hacia un lado y el otro está apuntando hacia el otro. Pero hay un problema que no lo teníamos, este problema en el caso anterior, que si te recuerdas había un problema bien parecido. Lo que pasa es que como son cargas iguales, el vector campo eléctrico que cada una de ellos va a hacer es así. KQ distancia de, así va a ser el vector campo eléctrico, cada una produzca, ¿no es cierto? Pero el problema es que como son iguales, esta carga Q va a ser la misma, esta K va a ser la misma. ¿En dónde va a variar la magnitud de este vector? En la distancia. Esta distancia desde acá hasta acá es pequeña, la distancia desde acá hasta acá va a ser grande. Para que E1 y E2 se anulen y sean cero, estos vectores campo eléctricos número 1 y número 2 tienen que ser iguales, pero van a poder ser iguales, pues nunca van a ser iguales, porque esas distancias nunca van a ser pues iguales, ¿ok? Por tanto, la única respuesta que se ajusta a esto es que pues en A, en B o en C van a tener un campo eléctrico, en ninguna de ellas, en ninguno. Siguiente. Si el campo eléctrico uniforme logra equilibrar la carga suspendida en el aire, ¿qué signo tiene esta carga? El campo eléctrico seguramente ha sido creado por una carga positiva, porque está yendo hacia allá. Ese vector campo eléctrico, si la carga es positiva, entonces este cuerpito, pensemos, ¿qué tal si es positivo igual a este cuerpito, su carga? Tendría que irse hacia allá, ¿no? Entonces se alejaría. No es así. Tendría que ser una carga negativa. ¿Por qué negativa? A ver. Porque la carga negativa, pues haremos esto, generaría un campo eléctrico en este sentido, hacia allá.
Y esta pelotita, como tiene un peso, mg, ahí sí se lograría el equilibrio. Su vector de campo eléctrico y el peso se equilibrarían, por lo tanto la respuesta es negativa. Eso es. A ver, ahora nos iremos a la guía número 2 que les pasé, ¿ok? Bueno, acá tengo problemas de potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico es, desde acuerdo a esta formulita, la que definíamos como potencial eléctrico, ¿no es cierto? Esta fórmula era, ¿no es cierto? También había otra fórmula que yo esperaría que la estudies, potencial eléctrico en el punto A. El trabajo producido para trasladar una carga desde el punto A hasta el punto B es igual a la carga que se transporta multiplicado por el potencial en A o en el potencial en B, perdón, menos el potencial en A. ¿Ya? Bueno, cuando lleguemos a la pregunta lo vamos a ver. ¿Okay? Primero, el potencial eléctrico es una cantidad escalar. No es vector, no es fundamental, ninguna de esas, ¿ya? La unidad de potencial eléctrico es el voltios, ¿no? Una carga negativa a cierta distancia produce un potencial eléctrico negativo. Si la carga es negativa, el potencial eléctrico es negativo, ¿ok? El potencial eléctrico en el infinito es, ¿cómo es eso de que en el infinito? Analiza esto. Potencial es igual a la constante K, la carga, y aquí abajo es distancia, ¿no? Pues la distancia es una distancia muy grande, es decir, infinito. Cualquier número acá dividido entre infinito, ¿cuánto me sale? Por ejemplo, digamos que arriba me saldría 3. 3 dividido entre infinito, ¿es a cuánto? Bueno, acá ya entra un poco de matemáticas, ¿no? Pero digamos, para darnos cuenta una cosa. Tienes 3 panes. Quieres dividir entre un número de personas que podrías decir que es cercano al infinito. Entre toda Bolivia quieres dividir esos 3 panes entre 6 millones o no sé cuántos millones ya somos. ¿A cuánto de pan le queda? Pues prácticamente a nada, ¿no? Por tanto, 3 dividido entre infinito es ¿cuánto? 0. Por tanto, esto me sale 0. Esto mismo lo voy a volver a subir, ya. Lo voy a subir así con las respuestas correctas. Listo, eso es, con respecto al potencial eléctrico se puede afirmar que se puede representar, representarse por un vector. Esto no, pues, porque el potencial eléctrico no es vector, ¿no? ¿Puede ser negativo el potencial eléctrico? Sí, puede ser negativo. Bueno, es que no quiero que salga esto. Disminuye con la distancia si la carga generativa es positiva. Lo que pasa es que esto estaría bien. Disminuye con la distancia, pero al decir que solamente cuando es positiva eso no es correcto. Si fuese negativo o positivo igual disminuiría, ¿no? Por tanto, lo correcto es el inciso B. Puede ser negativo. A cierta distancia de una carga, el potencial eléctrico es 200 voltios. Si se duplica esa distancia, el nuevo potencial será, ¿cómo lo hacemos esto? Te están diciendo que a una cierta distancia el potencial es esto, KQ sobre la distancia D. ¿Y esto cuánto te sale? Esto te sale 200. Si la distancia la expresamos, se duplica, sería así, ¿no es cierto? KQ distancia, pero no dos veces la distancia. Ahora ubícate una cosa. KQ dividido la distancia, ¿cuánto vale? Pues vale 200. Entonces la respuesta aquí sería 200 dividido 2. Y por lo tanto vale 100. Entonces, si se duplica la distancia, el nuevo potencial será 100. Listo. Seleccione falso, verdadero con respecto a la línea de equipotencia. ¿Qué cosa es eso de líneas equipotentes? Aquí tengo. Cuando tienes un campo eléctrico, así, el potencial eléctrico a lo largo de ese campo va variando. Va variando, por ejemplo, acá tienes un potencial eléctrico, V1. Más acá vas a tener otro potencial eléctrico, V2. Y aquí va a ser el mismo V2, ¿ya? Cuando tienes el mismo V2, haces unas líneas así segmentadas que te indican que en esa línea, que es perpendicular a las líneas de campo eléctrico, el potencial eléctrico, es decir, el voltaje, va a ser constante. Por ejemplo, acá 200 voltios, acá 200 voltios, acá 200 voltios. Acá 100 voltios,
100 voltios, 100 voltios. Acá, 30 voltios, 30 voltios, 30 voltios. Pero, perdón, estoy cometiendo un error. Acá tendría que ser las azules las más grandes, porque están más cerca de la carga, ¿no? Es una carga positiva, creando ese campo eléctrico, las líneas saliendo de la carga. Acá, por ejemplo, en el vector, en el potencial número 1 tendría que ser 200. El potencial en este punto tendría que ser 150. Y a medida que te vas alejando de la carga, va a disminuir, digamos aquí 100, más allá de 50, así es, ¿ok? Por tanto, volvemos a la pregunta. Estas son las líneas equipotenciales, estas las segmentadas, ¿ok? Y esas son las líneas de campo eléctrico. Seleccione con falso verdadero. Son, con respecto a las líneas equipotenciales, estas, las segmentadas. ¿Son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico? Sí. ¿Sus puntos tienen el mismo potencial? Sí. ¿Entre dos puntos de la misma línea equipotencial no hay diferencia de potencial? Sí. Todo es correcto, ¿ya? Por lo tanto, todo es correcto, verdadero todo. Y esto lo ponemos blanquito otra vez. Si cualquier carga se traslada entre dos puntos a una misma línea equipotencial, el trabajo será... Vaya, con eso entenderemos, ¿ya? Lo que pasa es que el trabajo, yo te he dicho, si revisas las fórmulas que te pasé, el trabajo para trasladar una carga eléctrica es igual a ¿qué? La carga que vas a trasladar, Q sub 0, multiplicado por el potencial que tienes en el punto B, menos el potencial que tienes en el punto A. Si quieres trasladar una carga desde acá hasta acá, ¿qué potencial tienes acá? César te he dicho que tienes 100. Y acá, ¿cuánto potencial tienes? 100. Es que es una línea, misma línea que potencial, por lo tanto acá 100 menos 100 te va a salir 0. El trabajo que realizo en trasladar una carita desde acá hasta acá va a ser 0. No importa si lo traslado por aquí, me voy a dar una vuelta y llego acá. Me interesa para este tipo de trabajos punto inicial y punto final, ¿ok? Por lo tanto, acá, si cualquier carga se traslada de entre dos puntos y una misma línea que potencial, el trabajo será 0. Cuando una carga se traslada entre dos puntos de un campo eléctrico, el trabajo que realiza las fuerzas externas depende de la trayectoria que sigue la carga. No. Puede seguir una trayectoria cualquiera, depende de los potenciales inicial y final. ¿Depende del signo de la carga? Sí, depende del signo de carga. Si es una carga positiva, genera un trabajo positivo. Si es carga negativa, te genera un trabajo negativo. ¿Puede ser negativa? Sí, puede ser negativa. Por lo tanto, tendría que ser 2 y 3, inciso C. ¿Ok? Y esto lo quitamos. Pan. Se muestra el campo eléctrico uniforme y algunas de sus líneas equipotenciales. Según el diagrama se cumplirá que cuando te presentan esto, ya te decía, acá está la carga seguramente positiva porque el campo eléctrico está yendo hacia allá, ¿no es cierto? Hacia allá está yendo. Entonces, si allí está la carga positiva, el potencial eléctrico a medida que tendrías que acercarte a la carga es siempre más grande, ¿no ven? Aquí el potencial en 1, digamos, tendría que ser 200. ¿Por qué? Porque está cerca la carga. El potencial en 2 tiene que ser 100 y el potencial en 1 tiene que ser, digamos, 50. Entonces se cumple ya 200, 100 y 50. ¿Qué dice acá? ¿El potencial en 1, 2 y 3 son iguales? No. ¿Potencial en 1 es más grande que potencial en 2? Más grande. Sí. Esta es, ¿no? Esta es la respuesta. ¿Potencial 1 es más pequeño que el 2 y el 3? No. ¿Potencial son iguales a 0? No. Entonces la respuesta. Y listo.